Ya. Ahora estoy Sí, grabando. profe, yo le quería consultar Ya. eso de, porque no sabía estar dando las clases en general, porque yo cada cierto tiempo me voy a tener que ausentar, porque en este horario tengo que dar clases. Ya. Entonces me interesa poder ver los videos de las cosas prácticas y lo que muestren. Por supuesto. No, los videos van a estar, vamos a subirlo y vamos a subir las clases también. El problema que tengo que tuve un problema porque era muy larga, entonces estoy tratando de solucionar ese problema para subir la primera clase. Pero todo va a estar en Ah, línea. ya, súper. Ya, ¿Mm? súper. Me parece que lo mejor ahí es subir el video a YouTube, a un link oculto, compartirnos el enlace, porque ahí no hay que descargar Sí, nada desde material docente. sí, así lo estoy haciendo, lo estoy subiendo a YouTube, pero me dijo que para subir un video tan largo tenía que registrar la cuenta. Y al registrar la cuenta me dijo que me iba a llamar por teléfono y me Ah, llamó, ya, ya, súper. no le Sí, gustó eso el se hace fácil. password, bueno, ahí tengo que hacer. En todo caso, lo que voy a hacer es que voy a grabar esta clase, la voy a Ya, partir en ¿qué? dos. A ver, voy a buscar mi reloj. Ya, muchas gracias. Pero pierdan cuidado que de alguna forma voy a subir la clase, si es solamente un problema de logística. Ya. Entonces alcancé a pasar en la clase pasada la temperatura de brillo, brightness temperature. Entonces voy a hacer un repaso de esto y vamos a llegar hasta el final de este apunte, muy posiblemente. Y, y, y la clase que viene vamos a ver el apunte 2 que les mandé, que se lo subía, el apunte 2 lo subía a material para alumnos, perdón, a material docente. Está en línea. Ya, entonces empezamos. La temperatura de brillo de una fuente que se caracteriza por un brillo nu, B nu, es la función de brillo de la fuente, la definimos mediante esta ecuación. T de brillo de nu, de la frecuencia, es lambda cuadrado sobre 2K por B nu. Entonces, de ahí B nu es 2Kt sub B sobre lambda cuadrado, con esa definición. Y en esta definición lo que utiliza es una analogía con la temperatura de antena, cuando la función de brillo es la función de una fuente que emite como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Y eso lo habíamos visto más atrásito. Está aquí. Esto en el régimen de Rayleigh-Jeans teníamos que B nu era 2K por la temperatura física de la fuente. Y esto funciona tan bien y simplifica tanto el tratamiento de las cantidades que vamos a generalizar para cualquier régimen de radiación que no necesariamente tiene que ser una fuente que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans como un cuerpo negro, sino que cualquier fuente, cualquier mecanismo de radiación. Podemos hacerlo en una simple definición. Es un cambio de variable, por así decirlo. Que hace la vida más fácil, como todos los cambios de variables. Ya. Entonces, como ¿Profe, les está digo, moviendo la pantalla? ¿perdón? Sí, moví ¿Está el apunte. moviendo? No, moví el apunte para ir atrás, pero ya lo tengo fijo ya. ¿Está bien ahí? ¿Lo ves bien? Es que no vi ningún movimiento. No sé si los demás sí. A ver, estoy corriendo para arriba y para abajo. Yo No, tampoco. no se ve quieto. Se ve quieto. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ahí ya no la ven. ¿Cierto? ¿Cierto? No, no se ve nada. Ya. Ahora lo voy a compartir. Ya. ¿Se ve de nuevo? ¿Volvió el apunte? ¿Se ve el apunte? No, sale como mensaje que ha empezado a compartir pantalla, pero no se ve el apunte. ¿Me puedes repetir, por favor, que no te entiendo bien?
Ahí sí se ve el apunte. Ahora Ahí sí. se ve el apunte. ¿Y se mueve el apunte cuando lo muevo? Sí. Sí, ahora sí. Ya, ok, listo. Entonces, volvemos al tema. La temperatura de brillo se define como una analogía para la temperatura, que es la temperatura, y se reduce a la temperatura física cuando el mecanismo de emisión es un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans, ¿no? Es válido para cualquier mecanismo de emisión. Entonces, con esta definición, tenemos que la temperatura de antena, tal como está definida, que es un medio a su vez por la doble integral entre 4pi, ¿ya? De nu de teta phi, eso es la superposición de la función de brillo de la fuente con el diagrama de difracción de la antena. Entonces, reemplazando la definición de la temperatura de brillo, nos queda lo que tenemos acá. Entonces, finalmente, la expresión para la temperatura de brillo, pero para la temperatura de antena, con esta nueva función que definimos, es exactamente análoga a aquella que se usa para el cuerpo negro, con la diferencia que para el cuerpo negro esta es la temperatura física de la fuente. Ya. Profesor, Sí. cuando se refiere con temperatura física de la fuente, es como literal, la temperatura uno puede tocar y uno puede sentir, ¿es esa temperatura? Sí, la temperatura Porque sé que la otra temperatura es la temperatura cinética, la temperatura del gas. es como otro. ¿Sí? Esa es TB, sí. No, T sub B Ah, es ya. la temperatura de Gracias. brillo que acabamos de definir. Y T sub S Ya, sí. es la temperatura de la fuente, es la temperatura física de una fuente. Y esta temperatura de brillo se reduce a la temperatura física de la fuente, T sub S, cuando la fuente es un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans. Pero solamente en ese caso. Ya. Ya. Entonces, esta integral puede ser evaluada sobre omega A, si la antena no es responsable, no responde en otras digamos, en el resto no responde fuera de su bin, fuera de su haz. Ya. Entonces, casos especiales. Esta integral se puede evaluar solamente en reducidas ocasiones, porque este T sub B puede ser cualquier cosa, puede tener cualquier formato. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir T sub A, que es la potencia espectral, y el resto de las cosas, omega A lo conocemos, lo tenemos que calcular para nuestra antena, y P sub n de teta phi también lo conocemos y tenemos que evaluarlo para nuestra antena. Pero lo que medimos es una superposición de una función con la respuesta de la antena. Entonces es muy difícil encontrar la función T sub B. Ah, ya, entró Nicolás Guerra de nuevo. Ya. Ya. Entonces, los casos especiales que habíamos evaluado en la clase pasada, que estoy repasando, son, primero, la fuente es extendida. Omega S es bastante mayor que omega A. Entonces, esta integral solamente se puede evaluar en omega A, porque es donde la antena responde. Entonces, La clase que sí, por Pablo. chat sí lo puede leer. Ya. Ahí algo pasó que se desconectó mi computador. Ahora sí. Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ya. ¿Tienen mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Entonces, en ese caso,
cuando la temperatura de brillo de la fuente es uniforme, puede salir para afuera de la integral, y lo que tenemos es la integral de P sub n evaluada sobre el haz de la antena, y eso es omega A. Profesor, ¿Perdón? lo que pasa es que ¿Sí? usted, y ahí no se dio cuenta, así que se podría retroceder un poquito porque, por ejemplo, No se cuando escuchó la explicación. Ya, antes, claro, ya, hasta desde Tesupa para abajo y como que se anduvo. ya. ¿Cómo no? Entonces, la definición de la temperatura de antena, con la función reemplazando la función de brillo en la integral correspondiente, es 1 sobre omega A por la doble integral de temperatura de brillo de teta phi, P sub n teta phi de omega. Y eso es general. Entonces, Acá esta P sub integral, n, ¿qué era? perdón, P sub n, P acá. sub n es el antena pattern, el diagrama de difracción de la antena que vimos la clase pasada. Ya, ok, gracias. Y voy a mover la pantalla, y es esto que está acá, oye. Ahí está. No sé si te acuerdas que la antena tiene un beam central, el haz central, y tiene lóbulos laterales, segundo y tercer lóbulo, y ese es un diagrama de difracción. Y en el caso de la antena nuestra, que usamos en el Cerro Calán, este es el diagrama de difracción, tiene un lóbulo principal, 2 lóbulos secundarios, 2 lóbulos terciarios, etc. Y este que se llama es el main beam, y el omega M. Y el omega A es el lóbulo principal más todos los lóbulos de la antena. ¿Se entiende ahí? Sí, súper, gracias. Ya. Volvemos para atrás. Ya. Entonces estamos en la definición de la temperatura de antena. Esto es un argumento de plausibilidad. Más adelante vamos a ver que en realidad lo que estamos haciendo es trabajar con la temperatura switcher, que es con la atmósfera sustraída, pero por el momento no necesitamos eso. Entonces, casos especiales. Nuevamente. El ángulo sólido de la fuente es mucho mayor que el ángulo sólido de la antena, que el beam completo. O sea, cubre toda la antena, lóbulo principal, secundarios, terciarios, cubre todo. En ese caso, esta integral es P sub n teta phi sobre el lóbulo, sobre toda la antena, es omega A. Por lo tanto, se va con el omega A y la temperatura de antena que vamos a medir es simplemente la temperatura de brillo de la fuente. Es decir, cuando la fuente cubre todo el haz de la antena, la temperatura medida, T sub A, es la temperatura de brillo de la fuente. Ese es un caso. Para fuentes extendidas, que se llama. Cuando la fuente es del caso B, cuando la fuente es del tamaño del lóbulo principal de la antena, omega M, entonces la temperatura de antena es, otra vez 1 partido por omega A, sacamos el T sub B para afuera porque lo consideramos uniforme sobre la fuente, la doble integral de P sub n de teta phi de omega sobre el ángulo de la fuente. Perdón, sobre el ángulo de la fuente. Y el ángulo de la fuente dijimos que es omega m. Entonces, la fuente es del tamaño del lóbulo principal, por lo tanto, la integral de P sub n de teta phi sobre el lóbulo principal es lo que habíamos llamado omega m, que es la fracción de la energía que entra por el lóbulo principal comparado con toda la energía que entra en la antena. Entonces, la temperatura de antena medida va a ser omega m sobre omega A por T sub B. Omega m sobre omega A es el main beam efficiency, eta m. Omega m sobre omega A lo definimos como eta m y siempre va a ser menor que 1. Y esto representa la cantidad de potencia que entra por el lóbulo principal, como dije, dividido por la cantidad de potencia total que está entrando en la antena. Entonces T sub A
y esto como es menor que 1, T sub A va a ser menor que T sub B. Tenemos dos casos entonces. La fuente extendida, en que T sub A es igual a T sub B, la fuente del tamaño del lóbulo principal de la antena, que es el caso más típico porque uno construye una antena para observar fuentes de un determinado tamaño. Entonces, por construcción, generalmente esto es lo que ocurre. Entonces, T sub A aquí es eta sub m por T sub B, donde eta sub m es la eficiencia del main beam. Y el tercer caso es cuando la fuente es muy pequeña comparada con el lóbulo principal de la antena, en la región donde el P sub n de teta phi vale aproximadamente 1. Vamos a ver P sub n de teta phi aquí. Entonces, la fuente es muy chiquitita, la fuente vive ahí. Y en ese sector uno puede aproximar que el valor de P sub n es 1. Acuérdense que esto es una escala logarítmica, por eso es 0, pero en realidad es 1. Esta es la escala lineal. Volviendo para atrás, entonces, podemos evaluar esa integral. Aquí hay un problema. Aquí le escribí T sub S, pero me equivoqué y no lo pude corregir porque es un PDF. Entonces, este T sub S es el T sub B. Este sub B. Y en todas partes este sub B. Entonces, en este caso, T sub A es 1 sobre omega A por T sub B por la doble integral sobre la fuente de P sub n de teta phi de omega, pero ahí P sub n de teta phi vale el orden de 1. Entonces, esta integral, la integral sobre omega S de d omega, es omega S, es el tamaño de la fuente. Entonces, multiplicando y dividiendo esto por omega m, vamos a tener que T sub A es omega m sobre omega A por omega B, por omega S sobre omega m por T sub B. Este omega m sobre omega A era el eta m que habíamos encontrado antes, la eficiencia del main beam. Y este factor omega S sobre omega m, que es el tamaño de la fuente comparado con el tamaño del main beam, del lóbulo principal, se llama el factor de dilución. Es decir, mientras más pequeña sea la fuente comparada con el lóbulo principal de la antena, menos energía vamos a recibir y la potencia espectral va a ser más pequeñita. Entonces, por eso que uno no puede observar, si yo tengo un telescopio como el del Cerro Calán, que tiene 8 minutos de arco el beam, una fuente de segundos de arco va a ser muy chiquitita y la energía que voy a recibir va a estar dividida por un factor de 60 al cuadrado, comparado con la energía que está emitiendo la fuente. Por lo tanto, no va a ser posible verla. Entonces, la fuente está diluida en el beam y no se alcanza a observar. Por eso, para observar fuentes que tienen, que son muy pequeñas en el cielo, que su tamaño es muy pequeño, uno tiene que construir telescopios más grandes. Y de ahí puede construir un telescopio de 12 metros, como el telescopio APEX, que vamos a ver porque vamos a identificar en el transcurso de la próxima clase, que es de 12 metros, o el telescopio ALMA, que es un telescopio de 12 kilómetros. Entonces son 1000 veces, uno es 10 veces más grande, el otro es 1000 veces más grande, entonces se pueden observar fuentes 1000 veces más chicas de lo que se observa con el telescopio de 1.2 metros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Ya, por ahora no. Ya, porque vamos a cambiar de tema. Estoy haciendo un repaso de la clase pasada. Ya. Vamos a cambiar de tema, entonces. Vamos a estudiar ahora la temperatura mínima de antena detectable por un telescopio. Es decir, si uno tiene una... Lo que pasa es que el telescopio produce... Él solo está produciendo ruido, como ruido electromagnético,
porque hay corrientes que circulan en todas partes y eso produce emisión. Lo mismo la atmósfera está produciendo emisión, que emisión no coherente, que emisión de ruido. Y la señal que tenemos en el cielo, y que la señal astronómica, tiene que competir con el ruido de la antena, con el ruido del receptor y con el ruido de la atmósfera. Entonces tenemos, por lo tanto va a haber, dado un cierto ruido instantáneo del telescopio más la atmósfera, va a haber una cierta temperatura mínima que se puede, de la fuente, temperatura antena detectada de la fuente, que se puede medir, y si no va a quedar por debajo del ruido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si uno suma muchas, digamos, observa la fuente por 5 segundos, después la vuelve a observar por 5 segundos, y así por mucho tiempo, la fuente, la emisión de la fuente siempre va a ser positiva y va a existir, en cambio, y no va a variar. En cambio que la emisión del telescopio, la emisión del receptor de ruido y la emisión de la atmósfera de ruido van a estar variando todo el tiempo y van a tender a cero a medida que yo aumento el tiempo de integración, porque se van a ir sumando positivos con negativos, hasta que va a tender a cero. Esto es lo mismo que un experimento de tirar la bolita en que el error tiende a cero al cabo de muchas mediciones. Entonces eso se hace de la siguiente forma. De teoría transformada de Fourier, uno tiene que delta t, delta nu igual a 1, donde t es el tiempo que uno está midiendo, que está recibiendo su señal, y delta nu es el ancho de banda que está detectando, es el ancho de frecuencia, el intervalo de frecuencia. Esto define la resolución temporal para muestras independientes. Es decir, si... Profe, Dígame. es que creo que se le fue internet, o no sé si fue solo a mí, pero no escuché qué dijo después de esa analogía que estaba haciendo. ¿Después de dónde? Sí, que cuando comenzó a hablar de esto se le cortó. A mí también me pasó y no escuché nada. Ya, empiezo de nuevo. Gracias. La mínima temperatura de antena detectable por un telescopio. En un cierto tiempo, por supuesto. Resulta que como nosotros tenemos ruido, la atmósfera está produciendo ruido electromagnético. Y el telescopio, el receptor, también está produciendo ruido electromagnético. Y ese es ruido blanco. Mi señal que viene del cielo tiene que competir con el ruido que está produciendo la atmósfera y el telescopio y el receptor. Pero la señal es positiva y siempre está ahí, mientras que el ruido varía y tiende a cero al cabo de un tiempo muy largo. Entonces yo, para detectar una cierta señal, tengo que sumar mediciones durante el tiempo tau, que vamos a llamar. Entonces, para eso el formalismo que se ocupa es el siguiente. De la transformada de Fourier, de teoría transformada de Fourier, nosotros tenemos que delta t, delta nu igual a 1, define la resolución temporal para muestras independientes. Es decir, si el ancho de banda de mi receptor es delta nu, entonces dos muestras tomadas a intervalos que son menores que delta t igual 1 por delta nu, no son independientes. Entonces yo tengo que dejar mi receptor abierto, mi detector abierto por un delta t, por lo menos, igual a 1 partido por delta nu, para que la muestra siguiente sea independiente. Entonces un tiempo total tau, que vamos a llamar el tiempo de integración, contiene n mediciones, y esas n mediciones van a ser tau partido por delta t, o igual tau delta nu, mediciones independientes. Es el número de mediciones independientes que contiene un tiempo finito tau. Entonces, de estadística gaussiana, el error total para n muestras
es igual a 1 partido por raíz de n veces el error para una muestra. O sea, si yo tomo n muestras, el error va a ir, el error del promedio va a ir disminuyendo como 1 sobre raíz de n. Entonces, vamos a llamar al error de esta muestra, de una muestra, la vamos a llamar temperatura de sistema. Y esta temperatura de sistema va a contener la temperatura del receptor y va a haber una contribución del receptor y una contribución de la atmósfera. La contribución del receptor ya aprendimos a medirla y con el hot code test, que es la primera pregunta de la tarea que ustedes tienen, y la atmósfera la vamos a ver al final de esta clase. Entonces, obtenemos que para n muestras, el error va a ser total, el error va a ser, llamémoslo delta T sub A, va a ser la temperatura de sistema, que es el error para una muestra, partido por la raíz del número de muestras. Pero el número de muestras, para que las muestras sean independientes, contenidas en un tiempo tau, va a ser igual a tau delta nu, donde tau es el tiempo y delta nu es el intervalo de frecuencia. Pero Y esto es, perdón. que no entiendo a qué se refiere con muestras independientes. Sí, yo también tengo esa duda. ¿Qué hace que dos muestras sean independientes? Muestras independientes, por ahora podemos decir, que se me ocurre, que no sean los mismos fotones los que entran en cada una de las muestras. Están entrando fotones y yo quiero que todos los fotones que entren en una muestra, en ningún caso, como tienen en ningún caso sean los mismos fotones que entran en una muestra a los fotones que entran en la que viene. ¿Lo pueden entender de esa manera? Creo, Sí. entonces estamos mirando cosas distintas todo el rato. No, pues los fotones vienen de la misma fuente, pero yo no los quiero contar dos veces. Ah, ya, ok. Ya, entonces. Ya, son fotones que vienen de la misma fuente, pero en tiempos distintos. Pero como hay una incertidumbre, entonces yo no sé en qué, hay un límite para saber en qué tiempo llegaron. Entonces, para separarlos bien y no contarlos dos veces, tengo que establecer un límite, y ese límite es delta nu por delta t igual a 1. ¿Mm? Ya, sí, ahora tengo una mejor idea. Ya. Ok, entonces, siguiendo el formalismo, el error obtenido al cabo de un tiempo tau va a ser igual a la temperatura del sistema, que es el error para una muestra, dividido por la raíz de tau por delta nu. Ahora, esto va a depender en la práctica del modo observación. El modo observación, digamos, sucede que uno tiene que, en todas las mediciones, uno tiene que observar la fuente y tiene que restarle la atmósfera. Para ello, utiliza la técnica más utilizada es position switching, alternancia en posición. O sea, uno observa su fuente y uno se corre un poquitito hacia el lado y observa un campo que no contiene la fuente, pero en que se parezca que sea la misma atmósfera en lo posible para que no tenga diferencias de emisión. Cuando hace eso, eso se llama position switching, y esta constante observacional depende del método que está usando. Y cuando es position switching, la constante observacional es raíz de 2. Entonces, delta T sub A, siguiendo, el error obtenido al cabo de un tiempo tau, es raíz de 2 por la temperatura del sistema y por raíz de tau delta nu. Cuando tau es el tiempo total en la fuente, sin contar el tiempo que pasa en el off, y delta nu es el ancho de banda, y la temperatura del sistema es T6 es la temperatura del sistema o ruido instantáneo. Entonces sigamos con eso. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿qué era eso de position switching? Como cambiar la posición, pero que pareciera que se estuviera viendo lo mismo, algo así. No, el position switching es lo siguiente. Lo vamos a ver más en detalle después de en la próxima clase al principio, pero se trata de lo siguiente. Uno tiene, cuando observa una fuente,
tiene la fuente, la contribución de la atmósfera y la contribución del receptor. Todos esos fotones están llegando a mi detector. Entonces yo estoy interesado solamente en los fotones que vienen de la fuente. Entonces lo que hago es observar con mi radiotelescopio una zona vecina a la fuente, que no contiene la fuente, es vecina, pero sí que contiene la atmósfera y el receptor. Miren, lo que puedo hacer, miren, si me esperan un segundo voy a levantar en la otra, voy a dejar de compartir esto, vamos a hacer un aro en esto que estamos haciendo, para mostrarle porque lo tengo escrito. Entonces, si me dan un segundito voy a levantar el otro apunte, el otro apunte que tiene. Ya, ¿ven el apunte nuevo? Sí. Entonces, una observación astronómica. Aquí vamos a explicar lo que es el position switching. Sustraemos la emisión atmosférica y la emisión del receptor observando una posición de referencia, off position, y sustrayéndola del espectro en la posición on, que contiene a la fuente. Este es el detalle. La temperatura antena on va a ser igual a 1/2 a su E sobre K, esta es la definición de la temperatura antena, la integral sobre 4pi de todo el cielo, de la función de brillo de la fuente más la función de brillo de la atmósfera, por P sub n teta phi de omega. Y esto va a ser igual, esto se puede dividir en dos integrales. La integral sobre la fuente, que contiene solamente a la fuente, más la integral sobre 4pi, que contiene la función de brillo de la atmósfera. Y la primera integral es solo sobre la fuente, la segunda integral es sobre 4pi que contiene toda la atmósfera. Entonces, en la posición off, que yo me muevo un poquitito y saco la fuente de mi campo y observo solo la atmósfera, entonces voy a tener que T sub A off es A sub E sobre 2K, la integral sobre 4pi de la atmósfera, por el diagrama de difracción. Entonces, suponiendo que la atmósfera en la posición on y en la posición off son muy parecidas, son iguales, ojalá, nunca son iguales, pero son muy parecidas. Entonces voy a tener que la temperatura antena que se llama switched, que es para solo la fuente, que es T on menos T off, es AE sobre 2K por la integral sobre la fuente de B de teta phi, P sub n teta phi de omega. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Gracias. Entonces ahora vamos a volver para atrás. ¿Lo podría repetir antes de volver? Claro. En la posición on, yo observo la fuente y la atmósfera. Y lo peso por el diagrama de difracción de la antena. Y la integral es sobre todo el cielo, porque la atmósfera está en todo el cielo. Y esta integral se puede dividir en dos partes. Primero hagamos la integral sobre la fuente, pero la integral sobre la fuente solo es válida en el ángulo de la fuente, porque afuera de la fuente no está nomás.
Entonces esa integral solo es válida en el ángulo de la fuente. Mientras que la integral de la atmósfera es válida sobre todo el cielo, porque tengo todo el cielo, tengo atmósfera en todo el cielo. Entonces, eso es para la posición on, yo tengo esta suma que se descompone en dos integrales. Y para la posición de referencia, esto es igual para toda la astronomía, no solo para la astronomía, radioastronomía. En la posición off, que es la posición de referencia, voy a tener que, esto es la integral del brillo atmosférico pesada por la antena sobre todo el cielo. Entonces, si yo sustraigo, si resto T sub A, que se llama switcher, que es T on menos T off, las resto, posición de la fuente menos la referencia, lo que voy a obtener es la información solamente de la fuente, y esto tiene sustraída la atmósfera, y el receptor además. Entonces, y de ahora en adelante vamos a estar hablando sobre temperatura switched, pero esto es la temperatura que se obtiene cuando uno hace el método de position switching, o alternancia en posición, y esta sería la temperatura ya alternada. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. ¿Por qué siempre hablamos de temperatura cada vez que hablamos como de corregir la eficiencia como de un telescopio, por ejemplo? Ahora estamos hablando de que tenemos que corregir la atmósfera. ¿Por qué hablamos de temperatura ahí? ¿A cuál te refieres? ¿T sub A, T on? ¿Cuál? Sí, T sub A, como, pero más como en general. Porque, porque es cómodo. Es cómodo porque la temperatura de antena es la temperatura física de un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans, que es la situación más frecuente. Entonces es muy cómodo hablar de temperatura de antena porque esto va a ser equivalente a la temperatura de la fuente, ¿no? En un caso específico. Ahora, y en general, incluso definimos una temperatura de brillo de la fuente que la describe y obtenemos T sub A en términos de T sub B. Pero no se les olvide que este T sub A lo único que está representando aquí es su definición, que es la potencia espectral W chico es igual a K T sub A. Entonces T sub A es simplemente la potencia espectral que recibe el telescopio, que es una cantidad medible, en unidades de constantes de Kelvin. Nada más. Entonces, cuando vean T sub A, acuérdense que esto es la potencia espectral y energía por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. De acuerdo. Ya. Ya. Entonces ya vimos esto, ahora voy a tener que dejar de compartir esto y compartir lo anterior. Ya. Entonces, ¿tienen ahora la pantalla nueva? La pantalla antigua, perdón. Sí. Ya. Ok, entonces, estábamos que para el método de frequency switching, la constante de observación esta es raíz de 2. La temperatura del sistema es el ruido instantáneo producido por la atmósfera y por el receptor. Al cabo, veamos que si el tiempo tau es igual a 1 partido por delta nu, que es el mínimo que podemos tener, entonces delta T sub A va a ser nomás raíz de 2 por la temperatura del sistema, y esto porque al sustraer el on del off aumenta el ruido, porque el ruido va a ser el raíz del ruido on más el al cuadrado, más el ruido off al cuadrado, entonces va a ser la raíz de 2 por el ruido cis, y eso es porque este raíz de 2 viene porque al observar el on y el off aumenta el ruido como raíz de 2. Ya, esto para la de temperatura alternada, que llama switch, ¿no? Que es la fuente on menos el cielo, que está cerquita de la fuente.
Ya. Entonces, en este caso vemos que en la medida que incrementamos nuestro tiempo de observación, en la medida que crece tau, el delta nu es en la medida que crece tau, delta t sub a disminuye, es decir, va disminuyendo el ruido de mi medición. Y eso es lo mismo que cuando hacíamos en el laboratorio de física 1, me acuerdo, tirábamos una bolita 1000 veces al suelo y medíamos el tiempo y calculábamos los errores, y los errores disminuyen con el número de experimentos que hacemos. Entonces, esto es análogo. Entonces, en esta ecuación, que es la que define, es la ecuación del receptor, se llama, que es la que define el tiempo que tenemos que, esto define el tiempo que tenemos que observar para obtener un ruido RMS que es delta t sub a. Entonces aquí tau es el tiempo total sobre la fuente. Delta nu es el ancho de banda. ¿Por qué me aparece solamente? Ah, no. Ah, ahí están todos, perdón. Delta nu es el ancho de banda y la temperatura del sistema es T sub cis, es el ruido instantáneo. Entonces con esto nosotros podemos calcular el tiempo de observación necesario para obtener una base de ruido RMS que nos permita observar una determinada fuente. Entonces veamos el cálculo de la del tiempo de integración, el tiempo de observación para resolver una determinada fuente. Entonces, the equivalent system temperature, o temperatura de ruido total del sistema, se puede escribir como, que es el T6 que aparece en la ecuación anterior, como la temperatura equivalente del receptor más la temperatura de la atmósfera, esto sería la temperatura física de la atmósfera, por 1 menos e a la menos tau 0 partido por el seno de la elevación. Entonces, esta es la contribución del receptor y esta es la contribución de la atmósfera. Tau 0 es la opacidad cenital de la atmósfera y E sub L es la elevación de la fuente con respecto al horizonte. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la elevación es 0? Estamos observando en dirección al horizonte. En ese caso, el seno de 0 es 0. Esto es elevado a menos infinito, que va a ser 0. Y esta contribución va a ser simplemente la temperatura de la atmósfera. Entonces estamos viendo la atmósfera como un bloque sólido a temperatura T ATM, que son los 300 Kelvin que vamos a tener, o 27 grados Celsius. Entonces ahí la atmósfera se ve como un bloque. Esta función tiene un mínimo, cuando el ruido es mínimo, cuando apuntamos en el cenit. Cuando la elevación es 90 grados, seno de 90 es 1, entonces esto es 1 menos e elevado a menos tau 0. Si tau 0 es pequeño, entonces podemos desarrollar esto como 1 menos tau 0, y lo que me queda es T atmosférica multiplicado por tau 0. Y eso es el mínimo ruido atmosférico que podemos tener para una determinada elevación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo observo hacia el cenit, tengo una contribución mínima del ruido de la atmósfera. Y si me acerco al horizonte, tengo una contribución máxima en el ruido atmosférico. Por lo tanto, como corolario, uno debe observar las fuentes lo más alto en el cielo posible. Por eso uno observa las fuentes astronómicas cuando transitan, es decir, cuando alcanzan su elevación máxima en el cielo, o alrededor de su elevación máxima.
¿Se entiende? Sí, profe, pero no entendí bien qué era la opacidad. Ya, la opacidad. La opacidad es un número, nomás que esta es la opacidad cenital. Y es lo que describe a la atmósfera a elevación, digamos, a elevación 90 grados. Es decir, si la elevación es 90 grados, entonces seno de la elevación es 1. Y esto nomás, la temperatura del sistema va a ser la temperatura del receptor más la contribución atmosférica, que va a ser T atmosférico, temperatura física de la atmósfera, por 1 menos L o menos tau 0. ¿Ah? Y eso describe la absorción atmosférica. La atmósfera emite fotones y absorbe fotones también que vienen de la fuente. Entonces, provoca un ruido que nosotros podemos medir. Ese ruido es mínimo cuando estamos a elevación 90 grados. Y la cantidad de ruido que se produce a esa elevación, en el cenit, por eso se llama opacidad cenital, está descrita por esta función tau 0. Y esta función tau 0 se llama la opacidad cenital, la opacidad del medio. Cuando la opacidad es muy grande, si la opacidad tiende a infinito, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que uno va a tener una pared sólida. Y si tenemos un gas, digamos, el gas puede ser más o menos denso. Si tenemos un gas que está emitiendo, en el límite de alta densidad se ve como un sólido, como una pared, y eso es opacidad muy alta, tau 0 muy alto. Ahora, si el gas es delgadito, la densidad es muy baja, este tau 0 va a depender de la densidad directamente, del coeficiente de emisión y de la densidad. A alta densidad vamos a tener una alta opacidad. A baja densidad vamos a tener una baja opacidad. Si tenemos la atmósfera que está muy transparente y la opacidad es muy baja, entonces el tau 0 es un número que describe, básicamente se llama también de optical depth o espesor óptico de la atmósfera. Describe qué tan gruesa es la atmósfera, qué tanto nos va a molestar para nuestras observaciones astronómicas. ¿Queda más claro ahí? ¿Y tau 0 mientras mayores es más opaco? Mientras mayores, más malo es Ya. para la observación astronómica. Mientras en el límite que tau 0 tiende a infinito, estamos viendo una pared y no se ve nada para el otro lado. ¿De acuerdo? En el límite que tau 0 está cerca de 0.1, uno lo puede aproximar y le queda la aproximación que mencioné. Entonces, pero lo que quiero decir es que el ruido de la atmósfera no depende solo de su opacidad, sino que depende de la opacidad y depende de la elevación que yo estoy observando. Si yo estoy observando a una elevación muy baja, cerca del horizonte, el grosor de la atmósfera va a ser mucho mayor. Si observo hacia el cenit, el grosor de la atmósfera va a ser unos cuantos kilómetros, qué sé yo, los kilómetros que tiene donde está concentrada el agua, que es lo que molesta. Pero si observo en forma paralela al horizonte, entonces esto va a ser mucho mayor. A ver, veamos si tengo por aquí ¿cuánto se calcula eso? Espérate, que por aquí tengo un monito, a ver si puede ayudar. No tengo el monito, disculpen. Bueno, para la próxima clase se lo hago. Ya, estamos aquí. Yo estoy observando con mi telescopio, puedo observar a distintas elevaciones. Y las fuentes astronómicas se mueven en el cielo, alcanzan una elevación máxima, primero salen del horizonte, alcanzan una elevación máxima y luego se vuelven a poner en el horizonte, como el Sol, como la Luna, como todas las fuentes astronómicas. En la medida que yo observo mi fuente a buena altura, digamos una buena elevación, menor va a ser el ruido que yo voy a obtener o que me va a estar molestando proveniente de la atmósfera. Entonces el ruido atmosférico depende de dos cosas, de tres: de la temperatura de la atmósfera. Si hace mucho calor,
el gas atmosférico va a estar más caliente y va a haber más ruido. Por otro lado, si la densidad es muy alta, el tau cero va a ser alto y por lo tanto el ruido va a aumentar. Y si la elevación es muy baja, también la contribución de la atmósfera va a ser mayor. Entonces, nosotros queremos una atmósfera en lo posible fría, delgada, y este tau cero se refiere más que nada al agua que uno tiene contenida en forma de vapor en la atmósfera, el vapor de agua, que es el que hace más ruido. Entonces queremos la atmósfera fría, seca, y observar la fuente lo más alto posible en el cielo. Ya. O sea, la atmósfera fría, seca para que no haya agua, y que el agua que haya, la poca agua que haya, ojalá esté congelada, porque si el agua está en cristales, el H2O está en cristales, no va a poder meter ruido porque están todos los cristales parejos, digamos rígidos, y no tiene grados de libertad rotacional, no pueden rotar las moléculas de agua, y por lo tanto es mucho menor el ruido que emite. Entonces lo que nos molesta es el vapor de agua. Y esa es una de las bendiciones que tenemos en Chile, que tenemos ciertas zonas del país, como la cordillera cerca del Salar de Atacama, que las tiene todas. Tiene altura, es muy alto, por lo tanto hay muy poca agua. Además es seco porque está al lado del Salar de Atacama. Y además es frío, porque está en la cordillera, y dos, porque pasa por el mar, a 200 kilómetros, pasa la corriente de Humboldt, que trae agua fría de la Antártida y enfría todo el sector. Porque por el otro lado, por Argentina, a la misma latitud geográfica, vamos a tener una situación totalmente distinta. Entonces, por eso que la zona astronómica chilena las tiene todas, y estamos benditos del Señor, porque esa es la razón. Profe, es que creo que me confundí. ¿Es el ángulo cenital? ¿Es el ángulo de...? ¿Ah? El ángulo E, seno de la elevación. Sí, es el ángulo como de la atmósfera. La elevación es el ángulo que forma la fuente con el horizonte. Elevación cero quiere decir que la fuente está recién saliendo o se está poniendo. Y elevación 90 grados quiere decir que está en el cenit del cielo. Ya. Entonces, bueno, otra gracia que tiene que nuestra galaxia, cosa que vamos a ver más adelante, el centro de la galaxia tiene una declinación sur de 33 grados. Y eso hace que el centro de la galaxia transite, como nuestra latitud geográfica también son menos 33 grados, la latitud en Santiago. Eso quiere decir que en Santiago el centro de la galaxia transita exactamente a 90 grados en el cielo. Entonces, por eso que se hace que la galaxia es un objeto del sur. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los cuento ahora como anecdótico. Profesor, otra cosa antes también, que estas constantes, que es como la opacidad cenital, sí, esa va a depender de los factores que usted dijo, o sea, no es como una constante como tal, sino que no, depende igual del va a momento. depender siempre del día. No, O sea, claro, todos los días, por si ejemplo, está el desierto de Atacama nublado, tiene una diferente constante. uno tiene que medirla antes de cada observación. Justamente medir tau cero es lo que vamos a aprender a hacer en la experiencia práctica de esta tarde. El tau cero varía, no es una constante eterna, ¿no? Es una constante por un ratito nomás, pero es constante en el sentido que no depende del telescopio, sino que depende solo de la atmósfera. Pero por supuesto describe la atmósfera en un cierto momento. Entonces hay que medirla antes de hacer, cuando uno empieza las observaciones, mide la opacidad atmosférica para poder... ¿Y por qué la mide? Porque tiene que ser capaz de calcular el ruido del sistema y corregir las observaciones. Entonces tau cero, la opacidad del cielo, o la opacidad cenital, perdón,
es una constante atmosférica, pero que, o sea, no es constante, digamos, se puede aproximar a que va a durar, el valor de tau cero va a durar mientras no cambie el tiempo, mientras se mantenga despejado y no haya signos de... Pero si se nubla, va a cambiar el tau cero y uno va a tener que medirlo de nuevo. ¿Mm? Gracias. Es la opacidad y depende de un cierto momento, de un cierto día, de una cierta hora. Ya, entonces, temperatura del receptor es el receiver noise temperature, la temperatura atmosférica es la temperatura física de la atmósfera. Esto es una aproximación, la cosa es más complicada, porque primero que nada, la temperatura de la atmósfera no es constante a lo largo de toda la atmósfera. ¿Sí se entiende? La temperatura a 10 kilómetros, cuando uno va volando, la temperatura a menos 30 grados Celsius o qué sé yo, es bastante más baja que al nivel de la Tierra, que al nivel de la superficie. Entonces, en realidad, esto debería ser una integral de convolución sobre la altura de la atmósfera con la temperatura física variando. Pero, ¿cuál es el argumento? El argumento es que casi todo el ruido que produce la atmósfera proviene de las moléculas de agua. Como les dije, las moléculas de agua rotan y producen fotones que uno puede ver como ruido. Entonces, al rotar y chocar, estas moléculas de agua producen ruido, pero las moléculas de agua están generalmente concentradas a baja altura. De hecho, uno puede, cuando va volando en un avión, uno se da cuenta que uno puede dejar la zona, si está lloviendo, uno sube por arriba de las nubes y baja, y deja la zona de lluvia y la atmósfera para arriba está despejada. Entonces, el agua se concentra en un tramo más pequeño de altura de la atmósfera. Entonces, y en ese tramo uno puede suponer o puede aproximar a que la temperatura es aproximadamente la misma. Entonces, ese es el argumento de validez para esto. Ya. Sigamos. Entonces, T atmosférica es la temperatura de la atmósfera, la temperatura ambiente. Tau cero es la opacidad cenital, que varía a lo largo del día. Entonces, uno tiene que medirlo unas cuantas veces, por lo menos en la mañana y en la tarde, a menos que el día esté muy bonito y no haya ninguna variación. Y SUL es la elevación de la fuente, que es el ángulo con respecto al horizonte. Y esos son los tres factores que dominan el ruido atmosférico. Entonces, vamos a aprender en el telescopio cómo medir la temperatura del receptor. Bueno, eso ya lo aprendimos en la clase pasada, y es parte de la tarea. Y segundo, cómo medir tau cero y calcular la temperatura del sistema. Entonces, teníamos que la temperatura mínima, la diferencia mínima de temperatura que podemos medir para fuentes al frente del telescopio es Tcis por la constante observacional, esto es lo que veríamos recién. Por la temperatura del tiempo de integración, cambié el tau por tiempo de integración aquí. Tint es el tiempo total de integración en la fuente, y por delta nu. Entonces, para una fuente astronómica que está fuera de la atmósfera, va a haber un factor de absorción, que es L a menos tau cero partido por seno de L. O sea, la atmósfera no solo emite, sino que además absorbe energía de la fuente que está afuera de la atmósfera. Entonces, esta era la temperatura mínima que podemos obtener para una fuente una fuente de prueba que tenemos puesta delante del telescopio. Pero si la fuente la tenemos al otro lado de la atmósfera, va a suceder que el delta T mínimo que podemos medir en el telescopio va a ser igual a delta T de la fuente multiplicada por la absorción. Entonces, a mí lo que me interesa es la fuente que está al otro lado de la atmósfera. Entonces hay que corregir que el delta T source es delta T al telescopio por L a tau 0 partido por seno de L, simplemente pasando para el otro lado del término. Y aquí hay un término de corrección, entonces. Delta T de una fuente astronómica, o sea, la diferencia más pequeña de temperatura que podemos medir, que nosotros queremos medir diferencia de temperatura, como les dije, entre el on y el off.
va a ser la constante de observación por la raíz del tiempo de integración por delta nu, y temperatura de sistema corregida, que se llama, es temperatura de sistema medida por L elevado a tau 0 partido por seno de L. Y esto se llama System Temperature Outside the Atmosphere. Proyectamos el ruido en nuestro telescopio, pero afuera de la atmósfera. Ponemos el telescopio afuera de la atmósfera, ¿y para qué? Para comparar con una señal de una fuente que ciertamente está fuera de la atmósfera. Entonces, para comparar peras con peras. Entonces, finalmente, la temperatura mínima, la diferencia mínima de temperatura que podemos medir con nuestro telescopio, al cabo de un cierto tiempo de integración T-int, que es el tiempo total que pasamos observando la fuente en el on position, es delta T source, la constante de observación, que es raíz de 2 para el position switching, por la temperatura del sistema out, proyectada afuera de la atmósfera, que es este término que está acá, que es T6 L a tau 0 partido por seno de L, y eso dividido por raíz del tiempo de integración por delta nu. Entonces este término es la temperatura mínima de antena detectable para una fuente astronómica. Por lo tanto, yo puedo calcular, si yo conozco cuál es el delta T de la fuente, o estimo, supongo que una fuente que tiene uno puede decir que tenga una temperatura de brillo, qué sé yo, de 1 Kelvin. Entonces yo quiero detectarla a un nivel de 5 sigma, digamos que sea medio Kelvin. La fuente tiene una temperatura de brillo de 0.5 Kelvin. No vamos supongamos que la fuente cubre todo el beam para no tener problemas de dilución o de eficiencia. Una fuente que cubre todo el beam y que aproximadamente tiene una temperatura de brillo de 5 Kelvin, por poner algo. Si yo la quiero detectar a una señal a ruido de 5 sigma, debo obtener entonces que este delta T sea 1 Kelvin. Si la fuente mide 5 Kelvin y la quiero detectar a 5 sigma, este delta tiene que ser 1 Kelvin. Normalmente las fuentes son más pequeñas, ponte 0.medio Kelvin de temperatura de brillo para una fuente me obliga a tener, si yo quiero una detección a 5 sigma, que es una detección segura, me obliga a tener un delta T de 0.1 Kelvin. Entonces, con ese 0.1 Kelvin, conociendo la constante de observación, conociendo la temperatura del sistema proyectada fuera de la atmósfera, y conociendo el delta nu de mi receptor, esto está dado por el receptor, puedo calcular el tiempo de integración necesario. Entonces, aquí puedo calcular el tiempo de integración necesario para obtener un delta T de 0.1 Kelvin, que sería el delta T RMS. Entonces, ese era un ejemplo. Pero esta es la expresión general. Esta es la ecuación del espectrómetro. Entonces, este delta T es el mínimo antena temperature detectable para una fuente astronómica en un tiempo de integración T. Entonces, aquí viene el ejemplo. El tiempo total de integración para detectar una fuente que tiene una antena temperatura, de brillo, de hecho acá, T sub B, a una señal a ruido de 1 sigma. Esto es 1 sigma, eso no es una detección, pero eso es lo que da la ecuación. T de integración a 1 sigma es 1 partido por delta nu, por la constante de observación, eso es simplemente despejando acá. Pasé al otro lado de la ecuación y elevé al cuadrado, pasé a este lado de la ecuación y elevé todo al cuadrado. Simplemente estoy despejando T integración. Entonces el tiempo de integración para 1 sigma es 1 partido por delta nu, por la constante de observación al cuadrado, y por la temperatura del sistema proyectado afuera de la atmósfera, partido por la temperatura de la fuente. Estoy haciendo acá el caso de que
es un cuerpo negro, por eso le puse T sub S, pero esto en general es la temperatura de brillo, al cuadrado. Entonces, esto es para un sigma. Para detectar la misma fuente, a un señal de ruido de 5 sigma, que es lo preferible, el tiempo de integración va a ser T integración a 5 sigma, 1 partido por delta nu, la constante de observación al cuadrado, la temperatura del sistema, proyectado fuera de la atmósfera, y la temperatura de la fuente, partido por 5. Y todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que uno puede apreciar de aquí? Aparte que le permite calcular el tiempo de integración para una determinada observación astronómica, que es la utilidad, se da cuenta de inmediato que esto es cuadrático con el ruido del sistema. Si el ruido del sistema es muy alto, entonces va a necesitar, si el ruido del sistema aumenta al doble, entonces el tiempo de integración va a aumentar por un factor de 4. Lo mismo, si la temperatura que quiero detectar de la fuente disminuye a la mitad, el tiempo va a aumentar un factor de 4. Entonces esto es cuadrático. Por eso que uno, bueno, la fuente uno no la puede manejar. La fuente tiene la temperatura que tiene. Pero la temperatura del sistema, que está compuesta por la temperatura del receptor y la contribución de la atmósfera, eso sí lo puede manejar. Entonces, para rebajar la temperatura, la contribución del receptor, está la tecnología. Entonces la tecnología avanza para reducir cada vez más el ruido que tiene un receptor, y tener receptores que son muy silenciosos, que casi no que emiten muy poco ruido. El caso del radiotelescopio nuestro en el cerro es uno de esos, porque 150 Kelvin es un récord para el tipo de detector que tenemos, para su tipo de detector, eso es muy bajo. Y la atmósfera, bueno, ahí uno tiene que mejorar simplemente observar. Si tiene el telescopio fijo en un lugar, tiene que observar cuando la atmósfera esté más fría, cuando haya menos nubes. Lo mejor es el invierno, en las noches claras de invierno, cuando después que llueve se despeja y hace frío, y es en la noche. Ese es el mejor tiempo de observación para radioastronomía, para reducir y si ahora uno puede instalar su telescopio donde quiera, vuelvo al asunto, uno puede instalarlo donde se instaló el telescopio de ALMA, que es el mejor lugar del planeta para ese tipo de observaciones. Porque es alto, de manera que la atmósfera es muy delgada, es seco, tiene muy poca agua en la atmósfera, y además es frío. Entonces las pocas moléculas de agua que hay, además están congeladas. Por lo tanto, no tiene mucha menor capacidad de meter ruido electromagnético. Ya. Entonces ahora, preguntas, por favor. Profe, entonces la idea es como medir en el menor tiempo posible algo. No, bueno, ¿No? ciertamente en la medida que mejora la atmósfera, digamos, uno quiere observar una fuente y la fuente tiene una cierta emisión que uno no puede cambiar. Es la que es. Y uno tiene un telescopio y quiere observar esa fuente en un cierto tiempo determinado. Uno quiere disminuir, tú tienes toda la razón, uno quiere disminuir el tiempo de observación que necesita para detectar esa fuente a un determinado nivel de ruido. ¿Y por qué? Porque el tiempo de observación es caro. Hay que tener un telescopio o un observatorio y hay que mantener el observatorio. Y en la medida que puede obtener el mismo nivel de detección en menos tiempo, eso ciertamente abarata todos los costos de operación y es lo que uno quiere. Entonces uno quiere optimizar el ruido del receptor y quiere optimizar también la atmósfera para poder observar determinadas fuentes en el menor tiempo posible. Y hay ciertas fuentes que son muy débiles, muy pequeñas, entonces hay dilución de la antena, y además la fuente es débil per se, fuentes astronómicas que están muy distantes, que uno simplemente no puede detectar si no disminuye el ruido de la atmósfera y el ruido del receptor, porque no le alcanza el tiempo. Uno no puede estar tampoco, no puede estar 3 años o 10 años observando una fuente para poder detectarla, porque no, el telescopio no le va a aguantar todo ese tiempo, va a haber cambios. No. Entonces, lo que tú dices tiene razón.
uno quiere detectar la fuente en la menor cantidad de tiempo posible al mejor nivel de ruido. Y eso es cierto. Pero por otra parte, uno puede extrapolar eso, que hay fuentes que, si uno tiene un determinado nivel de ruido, no puede detectar simplemente porque son muy débiles. Entonces, la afirmación que tú hiciste se divide en dos. El primero es el ahorro de tiempo para detectar una fuente lo más rápido posible. Y lo segundo, la imposibilidad de detectar algunas fuentes si uno no rebaja el ruido al mínimo. ¿Más preguntas? Profe, el sigma, ¿qué significaba? El sigma RMS. Bueno, cuando uno tiene un espectro, lástima que no puedo dibujar esto, pero uno tiene un espectro, va a tener una, digamos, un conjunto de canales, va a tener, ¿dónde lo puedo dibujar ya? Déjame ver si. ¿En Paint? Espérate, anotar. Ahí arriba sale como unos lápices, capaz. Sí, sí, ahí tengo. Ya. Un espectro es una cosa así, ¿no? Esto viene, aquí está la señal, y aquí tiene el ruido. ¿No? Entonces, esta es la señal espectral. ¿No? Está en una determinada, este eje es frecuencia y este eje es temperatura de antena. Esto es lo que uno detecta básicamente. Entonces, esta es la señal, temperatura de antena, y este es el eje de frecuencia. Entonces, uno tiene emisión, esta es la emisión de la señal, y esta emisión es el ruido, es la base del ruido. Esto representa el ruido de la atmósfera y el ruido del receptor una vez sustraído. O sea, no es el total de la atmósfera. La atmósfera tiene como 1000 Kelvin de ruido, o 800 Kelvin, pero al sustraer el on menos el off, sustrae la posición, sustrae la atmósfera y sustrae lo grueso, y sustrae el receptor. ¿Ah? Pero le queda igual, al sustraer, como una operación estadística, igual le queda ruido. O sea, esa resta, T-on menos T-off, tiene un cierto ruido, un nivel, y ese nivel de ruido en la resta, que es de ahí viene la raíz de 2, que estaba en la ecuación del radiómetro, es donde viene este ruido, ¿no? Esto es la diferencia entre el on y el off en el tiempo, digamos, en una cierta cantidad de tiempo, y esta diferencia, esta línea base de ruido, se va haciendo cada vez más plana, ¿ah? A medida que pasa el tiempo. Pero, bueno, con la salvedad de no poder dibujar, al cabo de un tiempo t, este es el nivel de ruido de la línea base que se compara con mi señal. Al cabo de 10t, o al cabo de 20t, va a ser esta, va a ser mucho más pequeña la línea base. Entonces, estos son canales, ¿eh? Cada uno de estos, aquí yo voy a tener un canal, ¿no? Otro canal, canales espectroscópicos. Esto es una espectroscopia en cada uno de estos canales que yo mido la emisión. Y lo que tengo acá es el gráfico de la emisión por canal. En estos canales hay señal y en estos canales hay ruido. Entonces, el sigma, que yo me refiero, el sigma experimental, es la raíz de la suma de los cuadrados de estos valores. Siempre pensando que esto es, perdón, esta es la línea base y este es un cero. Sería un cero si pasara por todos los canales. Disculpen que no lo puedo dibujar, pero esto oscilan los canales de ruido, que tienen solo ruido. Este ruido es positivo o negativo y oscila en torno a cero. En la medida que yo dejo pasar el tiempo, integrando, este ruido cada vez se va a hacer más bajo. Ahora, sigma. Sigma es 1 partido por n, la suma de la raíz de la suma del el promedio cuadrático de los canales que no tienen emisión. A eso se refiere con el sigma. Y en la otra clase vamos a poner la expresión, no la escribí acá. Y es el ruido. Ya. ¿Está más claro? Ese es el ruido experimental, eso es lo que uno mide. Toma el espectro y toma una... Aquí. Todos estos espectros
lo eleva al cuadrado la emisión, y la suma y saca la raíz y lo divide por n, y ese es el promedio cuadrático. Ya, Es el gracias. sigma RMS, el Root Mean Square Noise. Profesor, una pregunta. Dígame. Teniendo el tiempo de integración, ¿qué se hace con este tiempo? ¿Se integra qué cosa? Uno apunta el telescopio y hace observaciones de la fuente. Cada observación va a durar, por ejemplo, bueno, el telescopio, el que tenemos nosotros está ajustado para que dure algunos 5 segundos, pero muchas veces. Pero lo que hace es dejarlo apuntando a la fuente e integrando todos los minutos que le dice este tiempo de integración. Esto describe, el T sub S describe a la fuente aproximadamente. Esto describe el ruido del receptor y el ruido de la atmósfera. Esta es una constante observacional. Esta es la resolución del espectrómetro, del TANU. Y este es el tiempo. Y lo que uno hace es apuntar, por ejemplo, ya, saco que para una determinada fuente de 0.5, supongamos que esto sale 0.5 Kelvin, es lo que es, ¿no? Y yo quiero observarlo a una RMS de 0.1 Kelvin, entonces a 5 sigma. Entonces evalúo esta ecuación, conocido tengo que calcular esto, el sistema la tengo que calcular, primero mido la temperatura de ruido del receptor, ya, lo obtengo. Luego el mido tau 0, usando mi método que se llama antena tipping, que lo vamos a ver inmediatamente, y mido el T6 out. Y con estos valores yo simplemente calculo cuál es el tiempo de integración. Me va a salir de qué sé yo, 6, 7 minutos. ¿Ah? Entonces quiere decir que tengo que observar mi fuente, tengo que observarla por 7 minutos para obtener una señal a ruido de 5. Vale, gracias. Ok, y esto es lo que uno tiene que hacer cuando hace una propuesta. La idea es que ustedes sean capaces de por lo menos calcular el tiempo por una propuesta de observación. Ustedes tienen una fuente astronómica, de las razones astrofísicas por las cuales quieren observarla, las dejo a ustedes, pero tienen que calcular cuánto tiempo de telescopio van a pedir. El tiempo de telescopio no es barato y uno tiene que ser más o menos consistente en su cálculo, y si lo calcula mal lo van a corregir, y puede ser un factor para que no le reciban la propuesta, si está muy mal calculado. Entonces tiene que calcularlo y decir, mi propuesta es de 24 horas porque quiero observar 24 fuentes con 1 hora cada una, considerando toda la eficiencia, considerando todo. Eso es uno de los cálculos que tienen que hacer forzosamente. ¿Mm? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir a la explicación entonces para que Pablo pueda pasar su película con la... ¿Cómo puedo borrar toda esta porquería que hizo ahí en la pantalla? Borrador. Al lado del lapicito sale una goma. Sí, borrador. Y esto está en la pantalla porque avanza con la página. Ya. Aprendí algo nuevo. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a la calibración de la atmósfera. ¿Cómo se calcula la opacidad? ¿Cómo se mide la opacidad atmosférica? La opacidad atmosférica, para calcular la opacidad atmosférica, lo que hacemos es medir la potencia de la atmósfera a distintas elevaciones, y asumiendo una dependencia de la opacidad que existe, utilizando la dependencia del ruido total en la elevación de la fuente, o en la elevación a la cual estamos haciendo la medición de la atmósfera, vamos a aprovechar eso para medir la constante tau 0. Entonces, measurement of atmosphere, medición de la opacidad atmosférica cenital. Se llama antena tipping, se llama la medición.
Entonces se toman mediciones de la potencia detectada por el telescopio para una determinada intervalo de frecuencia a diferentes elevaciones. Entonces, la potencia recibida del cielo a una elevación L va a ser igual a una constante, que tiene que ver con la ganancia, etc., por la temperatura del receptor más la temperatura de la atmósfera por 1 menos L elevado a menos tau 0 partido por seno de L, que es lo que recién dijimos. Y ahora, si uno, en vez de mirar la atmósfera, mira, como con el hot code test, mira una carga a temperatura ambiente delante del horn, o una carga a temperatura ambiente que cubre toda la antena, que viene siendo lo mismo. En este caso va a ser que cubre toda la antena, no en front of the horn. Entonces la potencia recibida de esa carga a temperatura ambiente, que en este caso es la cúpula del telescopio forrada con un cuerpo negro, con un ecosorb, va a ser la misma constante por la temperatura del receptor más la temperatura ambiente, porque es un cuerpo negro. Vamos a aproximar que la temperatura ambiente es igual a la temperatura atmósfera en la ecuación de la atmósfera. Entonces, si restamos delta W, que es la potencia ambiente, menos la potencia del cielo, o sea, la potencia mirando a la cúpula, menos la potencia mirando del cielo, para cada una de las elevaciones, vamos a tener que esto se van todos los términos, y asumiendo que la temperatura ambiente es la temperatura atmosférica igual, esto es C por la temperatura ambiente y por E elevado a menos tau 0 partido por seno de L. Eso es lo que queda de la resta. Si la hacen se van a dar cuenta. Esto lo vamos a llamar delta omega. Tomando entonces el logaritmo natural de delta omega, que esto lo vamos a medir. El delta omega se mide. Es lo que medimos. Entonces, tomando el logaritmo natural de delta omega, vamos a tener que eso es el logaritmo natural de C por T ambiente, que es una constante, menos el logaritmo natural de L elevado a menos tau 0 partido por seno de L, que es menos tau 0 partido por seno de L. Entonces, si graficamos el logaritmo natural de delta omega para cada una de las elevaciones contra 1 partido por seno de L, va a aparecer una cosa de este orden, o parecido a esto. Logaritmo natural de delta omega, y aquí 1 partido por seno de L. Y la pendiente de esto va a ser tau 0. Delta I sobre delta X, y considerando delta I negativo, va a ser tau 0. Y esa es la forma como se hace. Entonces se toman mediciones a distintas elevaciones de la potencia de la atmósfera. Se calcula para cada una de las elevaciones la potencia ambiente menos la potencia de la atmósfera a esa elevación. Uno tiene un conjunto de puntos. Con ese conjunto de puntos hace un gráfico logarítmico y la pendiente de este gráfico va a ser tau 0. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir y Pablo Astudillo va a pasar la película con la experiencia. ¿Está Pablo? Sí, ahí está Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Pablo? Sí, aquí estoy. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ya, ahora tú puedes compartir tu película. Hola, ¿se ve el video? Sí, por lo menos yo lo veo. Sí, Sí, sí. Ah, ok. Sí. Ya, bueno. Esta es la experiencia de la calibración atmosférica.
Ya tenemos aquí ya tenemos el telescopio encendido y abrimos el chatter, que es esa zona negra. Ese es un material que es transparente a la frecuencia que observamos, entonces nos permite estar un poco protegidos de la intemperie. Así que no va a interferir nuestras mediciones. Entonces ahí comenzó a medir, a realizar el procedimiento. Ahí estábamos tomando los datos por cada punto. Si ustedes ven en la pantalla del monitor, hay una parte que dice elevación, que es donde que va cambiando, digamos, que esos son los ángulos que estamos tomando. Esos ángulos son determinados por por cómo queremos tomar la curva, el perfil de la atmósfera, que es en este caso cada una masa de aire. ¿Ya? Por eso los números son tan raros, digamos, 6.76 de elevación. Y bueno, el sistema va registrando las potencias de cada una de las elevaciones y lo va desplegando en el terminal. Y toma 10 puntos y luego toma un punto extra del domo, que es en este caso el TJ que les mencionó el profe. Ya ahí terminó de hacer de medir en la atmósfera y está apuntando hacia el domo. Una vez que termina eso, el sistema pide unos datos del clima, digamos, tanto la temperatura del día, que estamos viendo aquí en el browser, en la página del sitio de meteorología de Chile, y la humedad relativa. La humedad relativa es más que nada un log, no entra mucho en los cálculos, la temperatura sí. Y también pide un registro una apreciación subjetiva de qué tan cubierto está el cielo, el cloud cover. Y una vez con eso, hace un fiteo del modelo, de este modelo exponencial que les enseñó el profe, y luego entrega los parámetros fiteados, que en este caso son el tau water, la opacidad del agua, el eta, la eficiencia de la antena y la temperatura de brillo del agua. Bueno, no ha sido actualizado mucho esto, pero en vez ahora como está configurado el sistema, el tau de la atmósfera y la temperatura de de brillo de la atmósfera. Antes se separaba las contribuciones del agua de la del oxígeno por razones, digamos, un poco más técnicas. Pero bueno, con esos datos, la opacidad, la eficiencia y la temperatura de brillo, se tiene caracterizada la atmósfera y se puede realizar el cálculo de la escala de calibración del cálculo de la escala de temperatura para el brillo para realizar la observación, ¿ya? Recuerden que el telescopio mide potencias y frecuencias, pero nos interesa el brillo y las velocidades. Así que esto es esencial para poder calcular bien la escala de temperatura para los espectros. Entonces, lo que está preparado en el video son las mediciones analógicas. En este video, digamos, hubo un problema, creo que no estaba muy bien el clima, así que va a haber unos datos medio raros por ahí. Pero
básicamente vamos a estar midiendo en distintos puntos las mismas elevaciones que se mostraban en el video antes, las mismas elevaciones, y vamos registrando con el power meter de la misma experiencia anterior la potencia total que tiene el receptor. Entonces, si partimos de elevaciones altas a elevaciones bajas, entonces la potencia debería ir aumentando, porque estamos viendo cada vez más atmósfera. Entonces, bueno, si ya se acostumbraron los dBm, esto está negativo, así que menor valor absoluto significa mayor potencia. ¿Ya? Claro, entonces ahí va aumentando la potencia en cada punto. Sí, por ahí se te pone la visita. Sí, sí, parece que ese día no estaba despejado. Y ahí estamos casi en la atmósfera y obtenemos una potencia mucho más alta que al inicio. Bueno, relativamente más alta. Y luego medimos la potencia del domo, apuntando el domo. Como el domo es una carga caliente, debiera ser el que da más potencia, el punto que da más potencia de todos los otros. El cielo, digamos, siempre está más frío que una carga caliente. Y bueno, en términos de operación, esto se hace todo, no solo todos los días, sino que muchas veces en el día. Depende del clima. Si el clima está bueno y está estable, puedes hacerlo una vez cada 2 horas. Si el cielo está mal, tienes que hacerlo casi cada 15 minutos, cada media hora. Pero es un proceso que tiene que hacerse constantemente porque el clima siempre está cambiando. No sé si se me olvida algo más, profe. No, solamente especificar bien que el gráfico tan bonito que mostraste al principio es lo que hace el telescopio con los datos y está procesado por el telescopio. Entonces ahí ya calculó todo. Pero en el caso de ustedes, las mediciones que se les van a dar son mediciones de potencia obtenidas con un power meter, un medidor de potencia, que se tomaron por separado para que ustedes puedan calcular con cada uno los números y con el número de la potencia en la cúpula, puedan hacer el cálculo por su cuenta y el gráfico y medir tau cero, que es la segunda pregunta de la tarea. Describir entonces el antena tipping, describir el procedimiento y poner los números, hacer los gráficos y comentar los resultados. Y eso lo tienen que comentar con el profesor auxiliar, que les va a mandar los datos. Profe, Pablo, aquí en el video, ¿dónde está calculado la opacidad? Está calculada por el telescopio. El telescopio la calculó y aquí dice el tau water, ¿no? 0.423. Pero ustedes tienen que hacerlo por su cuenta, calcular el tau water utilizando el procedimiento que describimos en la clase. Se tienen que tomar todos los datos de potencia medidos a distintas elevaciones, sustraerlos de la potencia medida mirando a la cúpula, tal como pusimos las ecuaciones, encontrar un set de números, graficarlos contra 1 partido por seno de la elevación y la pendiente de ese gráfico va a ser tau cero. Entonces la tarea es calcular tau cero utilizando las mediciones de potencia y las elevaciones. Claro. Un detalle que se me pasó. Aquí en el gráfico, si ustedes ven en la escala, los valores van decreciendo y en la otra medición les dije que la potencia aumentaba.
Eso pasa porque el computador calcula constantemente la diferencia entre la carga caliente y el cielo. Sí, por supuesto. Por si... Y mientras, claro, y mientras más pequeña es la diferencia, más cerca está la atmósfera de una carga caliente, por lo tanto menor es la elevación. Y mayores son el número de masas de aire. No tienen para qué preocuparse mucho del gráfico que les da el telescopio, porque está en otras unidades y no está graficando lo mismo. Pero lo que tienen que preocuparse es de encontrar los valores de delta W, que es la diferencia de potencia que les hablé en la clase, para cada elevación y hacer el gráfico que les propuse durante el live. Cualquier problema que tengan le preguntan al auxiliar o me preguntan a mí, si no están. Lo importante es que entiendan el proceso. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, ¿les parece que quedemos aquí? Sí, profe, yo tenía una pregunta, pero sobre el libro que dijo en la clase anterior. ¿Sí? ¿El libro? Sí, Sí, Tools ¿se of acuerda? Progression. Sí. ¿Y no lo he subido? Alguien me dijo que estaba ese libro, alguno de ustedes me dijo que el libro ya estaba subido en alguna parte, en alguna dirección. ¿Quién de ustedes fue, se acuerda? El libro de radioastronomía, ¿no? Tools of Progression. Sí. Yo lo encontré en internet, lo puedo subir. Sería bueno que por favor enviaras a todo el curso el link. Pero ese es Ya, el de lo voy a Kraus. subir al curso. ¿Perdón? Sí. ¿El de Kraus encontraste tú? Encontré los dos. Ah, sería bueno que lo subiera entonces para verlo yo también, porque el Kraus yo no lo he visto nunca Ya. en la web. Si lo subes en el curso, sería materiales. O nos manda un Sí, correo a todos. el de radioastronomía. Ya, perfecto. Sí, en un curso los voy a poner. Ya. ¿Quién está hablando? Perdón, que me perdí. Nicolás. Ah, Nicolás, ya. Ok. Súper, muchas gracias. Una excelente contribución. Ya pues, niña, entonces quedamos aquí hasta el otro lunes. El otro lunes en la misma sala de clase y la misma hora. Ya les mando un recordatorio. Ok, Ya, súper. bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Profe. Gracias. Profe. Profe. A ustedes por atender. Cuídese. Chao, Pablo. Chao. Sí, gracias Pablo por los videos. Ningún problema. Gracias. Que le vaya bien. Chao, Pablo. Chao, profe. Chao, chao. Pablo, quédate un poquito, por favor. Ah, no, ya se fue.